nombre es Sofía Mireles Gavito, cronista de Tonalá. Estamos aquí en el Parque Mariano Matamoros de la Colonia Evolución y al lado tenemos el busto que se puso aquí en el 2010 cuando se hicieron los festejos del bicentenario de la independencia. Y pues hablar de Mariano Matamoros y Dambrini y de la batalla de la Chincúa o de la Raya. Mariano Matamoros Guridi es un gran personaje, es un héroe de la independencia de México y fue un personaje que llegó aquí a Tonalá. Él nació en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1770. Y la importancia que tuvo, aparte de ser héroe, de participar con José María Morelos en varias batallas, es que formó el primer ejército mexicano el 22 de junio de 1812 en la ciudad de Izúcar, Puebla, que ahora se le llama por eso Izúcar de Matamoros. Él formó el ejército con 2.500 personas, que la mayoría eran criollas de ahí de Izúcar y otras del estado de Morelos y Guerrero. En este lugar de Izúcar también puso una fábrica de pólvora para los cañones y también instruyó, o sea, les enseñó a los criollos a pues cosas del ejército y también uniformó al ejército. Eso es muy importante porque antes pues iban con palos, coas, algunos fusiles, y no es lo mismo allá uniformar, adiestrarlos, enseñarlos, a formar un ejército bien organizado. Este ejército estaba formado por 4 regimientos: el de infantería, que se llamaba del Carmen, el de caballería de San Ignacio, otro de caballería de San Luis y dragones de San Pedro. Él entró más o menos a finales de 1811 al movimiento insurgente con Morelos, se suma, participa en el sitio de Cuautla. Después vienen aquí a Oaxaca en noviembre de 1812 y conquistan la Antequera, que era una región, una provincia muy rica de la Nueva España, donde pues había mucha riqueza, y Morelos pues vino precisamente detrás de eso. En este lugar estaba en ese momento, porque iba a ser el jefe de la Nueva España, el que había sido capitán general Antonio Saravia, González Saravia, estaba en Oaxaca y pues todavía no le habían dado la categoría aquí en la Nueva España, y cuando logra Morelos conquistar el 25 de noviembre Oaxaca, ahí está apoyando Matamoros, Morelos, los Galeana, en fin, pues se dedican a sacar cosas de los conventos, de las iglesias, dinero que necesitaba Morelos para sostenimiento de su ejército, que eran más de 6,000 elementos. Entonces ya después de eso dejan un gobernador insurgente en Oaxaca, en Tehuantepec, y él se regresa al centro, Morelos, y deja a Matamoros en la zona mixteca. Mientras, cuando se entera José Bustamante, que era el capitán general de Guatemala, pues se preocupa de que haya insurgentes en Tehuantepec y que no le dejen pasar la mercancía, porque pues la salida de mercancía de Tapachula, de Tonalá, de Tuxtla, principalmente de Tonalá, el añil que salía por Tehuantepec para subir a Coatzacoalcos y luego Veracruz, pues con los insurgentes ahí iba a dificultar, y también que se sentían inseguros todos los criollos que vivían en Tehuantepec. Entonces manda a Manuel Dambrini aquí a la frontera, al cuartel general de Macuilapa, y sale en diciembre de 1812 de Quetzaltenango, con una división de 250 criollos de Quetzaltenango, y pasan por Tapachula en enero, llegan a Macuilapa, y el 25, ya cruzando la frontera entre pues Tonalá y Tehuantepec, llegan a Niltepec, y ahí Dambrini tuvo un enfrentamiento con insurgentes
y matan o fusilan a 25 personas, soldados y al cura, y sigue su camino a Tehuantepec. Antes de Tehuantepec, en Nicerandami, tiene otro enfrentamiento, vence y ya se queda en Tehuantepec varios días. Cuando se entera Morelos de que ya está un realista de la Capitanía de Guatemala ahí en Tehuantepec, ordena a Matamoros que lo saque, porque pues ahí estaba ya el primer gobierno insurgente en Oaxaca. Entonces viene Mariano Matamoros, llega una semana antes de Semana Santa, 1813, creo que el jueves, pero mientras ya había salido Dambrini cuando se entera que lo iban a sacar, y huyendo cerca del domingo 18 de abril, casi es alcanzado, logra seguir su camino y pues Tonalá manda a un grupo de personas de aquí de Tonalá, 100 personas, con caballos, bastimento de comida, un poquito de armas, para apoyar a la gente que venía huyendo de Tehuantepec de Dambrini y cambiar sus caballos. Y poco antes de que lo alcance Matamoros, y logran alcanzar el cura Luciano Figueroa, y los tonaltecos comen, pero son alcanzados en lo que le llaman el Portillo de las Huertas, que es, según lo que describen, el Portillo de las Huertas es una zona escabrosa con desfiladeros y zona boscosa, o sea, sería en la serranía que está entre Arriaga y lo que ahora es el municipio de Cintalapa. El cuartel general de Macuilapa pues está en la región de Cintalapa, y la raya que le llamaban era otra pequeña bastión que ya estaba en pues ya en la mera orilla de la serranía, ¿no?, de lo que es la sierra. Entonces ahí es alcanzado en Portillo de las Huertas Dambrini, se da la lucha el lunes 19 entre lo que es las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, fueron 3 horas de lucha, pues es la hora en que más sol hay en esta región de Tonalá, y entonces por la sed se fueron huyendo, pudiéramos decir, escapando de la lucha varios realistas del ejército de Quetzaltenango, y dejan con nada más unos 50 hombres a Dambrini. Logra salir Dambrini vencido y llegan a Tonalá a medianoche, sigue su camino rumbo a Tapachula y después al día siguiente pues llega aquí Matamoros. Estando ya aquí en Tonalá, deciden hacer una carta al gobernador de Ocosocuautla y al obispo de aquí de la provincia de Chiapas, que era Ambrosio Llano, uno el 21 de abril y otro el 24, y se da una misa el domingo siguiente, pues invitando a los tonaltecos que se sumen al movimiento insurgente. Cuando llegan aquí los insurgentes de Matamoros, pues Tonalá era una ciudad pequeña, pocas casas, tal vez unas 70 casas, unos 1000 y pico de habitantes, pero pues al miedo de los insurgentes y de la batalla, pues huyeron y dejaron sola la ciudad, y entonces los soldados de Matamoros pues se metieron, llegaron a la iglesia, y pues dicen, según el parte de Junquito y de el cura Luciano Figueroa, que se dedicaron a robar cosas, ¿no?, a saquear, que es lógico porque pues así se dan en las luchas militares, generalmente más que nada es para poder alimentarse, ¿no?, tener comida para poder alimentarse. Entonces logra Dambrini llegar a Tapachula, que es Santenango, y Matamoros después de la misa regresa a Oaxaca por instrucciones de Morelos, que lo necesitaba en Acapulco, y entra a la capital de Oaxaca el 28 de mayo, lo reciben como un héroe, con gente dando vivas, aplausos, le dan una misa de un Te Deum, y por este hecho
de la Batalla de la Raya, o más conocida popularmente en Tonalá como Batalla de la Chincúa, le elevan a la categoría de teniente general a Mariano Matamoros. Desgraciadamente en una lucha con movimientos realistas, pues fue hecho prisionero por Iturbide y estuvo como un mes preso en Michoacán, en Morelia, y fue fusilado el 3 de febrero de 1814. Después, ahorita sus restos están en ¿cómo le llaman? El lugar de la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México, y pues es uno de los insurgentes más destacados del movimiento de independencia de Nueva España. Y aquí el orgullo de los tonaltecos es que por haber estado aquí, pues los tonaltecos han puesto este parque el nombre de Mariano Matamoros. Está este busto, una calle que está cerca de la avenida Hidalgo, se llama Matamoros. En la entrada de Tonalá, en el 2013 se inauguró un caballo encima de una pirámide, y arriba del caballo está Mariano Matamoros como símbolo de que aquí estuvo Mariano Matamoros en este movimiento independentista. Y el puente Rabasa, que está en la avenida Hidalgo, que se hizo en 1910, en la época de Ramón Rabasa, se le había puesto originalmente el nombre de Mariano Matamoros, pero pues ya últimamente se le conoce más como Puente Rabasa, y ya se le quitó el nombre. Tal vez tuvo alguna placa, desgraciadamente pues con las remodelaciones y mantenimiento de ese puente pues ya no está. Pero sí es un personaje que es muy recordado aquí en Tonalá, porque fue el único hecho militar que se dio en Chiapas en este periodo de independencia de 1810 a 1821. Pues bueno, ¿qué tal, maestra Sofía? Nuevamente aquí, en este lugar que es emblemático para los tonaltecos. Y digo que es emblemático pues en torno a la batalla de Tonalá y el protagonismo de Mariano Matamoros, un insurgente que figura como un protagonista histórico en ese traslape entre la historia del reino de Guatemala y el reino de la Nueva España. Pero la duda surge aquí porque muchos tenemos, o quizá mucha gente tiene la idea de que la batalla se libró aquí, pero en realidad fue aquí la batalla, maestra. Bueno, con respecto a eso hay muchas versiones de dónde se dio la batalla. Hay gente que hasta ha afirmado que la batalla se dio en la colonia Evolución, donde estuvimos en el Parque Matamoros. Otros que aquí por el río Los Limones. Otros han dicho que aquí por el centro, donde está el puente. Pero la verdad, la batalla se dio en los límites entre lo que era la provincia de Chiapas, de la Capitanía General de Guatemala, que en esa época no existía Arriaga, era Tonalá, que colindaba con la provincia de Tehuantepec, porque Tehuantepec no era el límite entre la Nueva España y ajá, el reino de Guatemala, o la Capitanía General de Guatemala. O sea, ajá. Arriaga sí no existía, era todo el partido, podemos llamarle partido de Tonalá, Partido ¿no? de Tonalá, sí, porque el Soconusco, cuando fue gobernación, Tonalá perteneció al Soconusco, pero en 1805 se dividió por la cuestión de las intendencias, y entonces Tonalá se manejó de mapas de Tepi, Iliapan y Tonalá, y de Escuintla para allá fue el Soconusco. Y entonces cuando se da esta cuestión del movimiento insurgente, Tonalá era el límite con Oaxaca. Y entonces lo más seguro, porque manejan desfiladeros y el Portillo de las Huertas, no fue en esta zona costera que es más plana, ¿no? Tuvo que haber sido ya en la parte alta, ya con serranía, tal vez colindando la provincia en ese momento, el partido de Tonalá, con Cintalapa. Hay otra versión que comentan una persona que fue en el ejido Progreso, Nuevo Progreso, aquí en Arriaga, que es un ejido nuevo, que ahí han encontrado pólvora en uno de los árboles.
pero ya es una parte, como quien dice, está cerca de la serranía, pero todavía es plano. Plano. Ese ejido, como a 2 kilómetros hacia arriba, ya estás en Cintalapa y ya estás por Tolán, que es un ejido nuevo que tiene cerca de lo que es la fábrica de hilados y tejidos, que invadieron ahí, Rosendo Salazar se llama. Entonces, por ese rumbo manejan unos que en ese ejido de Nuevo Progreso es donde se dio la batalla. La batalla. Pero si manejan la jineta, y la jineta que era el paso tradicional en la época desde prehispánica y después de la época de la colonia, que subían de Tapana 4 leguas hacia arriba para llegar a Macuilapa, pues entonces yo más creo que es por Rizo de Oro. Rizo de Oro, a unos kilómetros está Macuilapa, la hacienda. Entonces, es un rumbo cercano, porque Rosendo Salazar y Macuilapa y Rizo de Oro son kilómetros de distancia muy, muy cercanos, ¿no? Ese rumbito pudo haber sido, pero lo que tanto la parte insurgente, Mariano Matamoros, como también la de Luciano Figueroa, el cura de Tonalá, y hasta Junquito, que era el intendente o gobernador de Chiapas, manejan zona boscosa, desfiladeros. Entonces, no hay se debería de ir caminando o a caballo para buscar el lugar exacto, contando las leguas y la característica, ¿no? Los elementos que ellos mencionan, ¿no? En los relatos. Y para poder poner, aquí verdaderamente se desarrolló, se dio lugar la batalla de Tonalá. La participación de Dambrini era meramente era para evitar que esa influencia insurgente llegara al territorio del Reino de Guatemala, porque Guatemala estaba como espectador ante el proceso independentista de la Nueva España. O sea, aquí en lo que era Guatemala, el inicio, todo esto en aquel entonces no tenían ni siquiera vientos de querer independizarse de la corona española, ¿no? El problema estaba allá, de Tehuantepec para adelante, ¿no? Entonces, la presencia, el protagónico de Dambrini sería en pro de defensa de los intereses y de la seguridad o de la estabilidad del Reino de Guatemala, o solamente del régimen, por mantener en paz pues con el gobierno español y la presencia del realista. Bueno, creo yo el interés principal tanto del capitán José Bustamante, capitán general de Guatemala, y de Dambrini, era proteger la provincia de Chiapas de la infiltración de insurgentes a esta provincia a través porque había insurgentes en Tehuantepec y en Tapana que se venían y se infiltraban y cruzaban la línea divisoria, digamos lo que ahora es de la familia Rincón, el Chilío y cerca de Lázaro Cárdenas, Ejidos. Esas haciendas a veces eran invadidas y después de la batalla siguieron invadiendo insurgentes, pero la preocupación de ellos era proteger a los peninsulares y criollos de Tehuantepec y proteger el comercio que tenía Tehuantepec con Tonalá, con el añil, el comercio también que bajaba de Tuxtla, tabaco, y también las cosas que venían de Tehuantepec aquí al Soconusco, a Tonalá y a Tuxtla Gutiérrez. Entonces, ¿por qué era importante? Porque hubo cierto comercio que no se iba a Guatemala ni subía a Tabasco, sino que era por Tehuantepec y a subir a Coatzacoalcos y luego Veracruz. Esa situación fue porque los piratas en la parte del Caribe se metían ahí por Honduras a asaltar y atacar los barcos españoles. Entonces tuvieron que buscar esta ruta de aquí para poder sacar cosas comerciales. Y ya aparecen, ya desde más antes empezó a figurar lo que era el puerto aquí de Puerto Arista, ¿no? Bueno, despuesito de esto se dio que por las Cortes de Cádiz autorizaron que tanto San Benito como Puerto Arista, que se llamaba La Puerta, fueran puertos. Y tuvieran ya el comercio con los demás puertos de la Nueva España, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, me parece interesante, fíjese, hago hincapié en el tema del añil. O sea, ¿eso es un producto que aquí se producía?
Sí, la zona de Tonalá, aparte de ganadera, su producción principal y el primer producción económica que tuvo Tonalá en el siglo XVIII, XIX y a principios del XX fue el añil. Era más importante que el mismo ganado. El tinte en esta región centroamericana, aparte de Tonalá, la producción de añil más fuerte para salir a España era del Salvador. El Salvador. Y aparte del Salvador, pues de aquí de esta región de Chiapas, la provincia, era Tonalá. Y desgraciadamente cuando ya vino la producción de, de las cosas industriales, de los químicos, pues desaparece porque el tinte de la jiquilite, del añil, ese azul que tiene la plantita, pues era muy efectivo para los driles, para que se utilizó mucho, ¿no? Sí. Y todavía hay restos de algunos lugares donde se hacía el amartillamiento de la hoja para producir el tinte, ¿no? Tinte el concentrado. Sí, porque ahorita en lo que hace usted mención, que es unos productos que pues se comerciaba, que se vendía hacia el resto de, pues hacia la Nueva España. Me pareció interesante hacer un poco hincapié en ello. Cuando Dambrini salió huyendo rumbo a Tapachula y que fue vencido por Matamoros, lo que rescató Matamoros, aparte de algunas pólvoras y cosas que dejaron tiradas en su huida los realistas, encontraron añil. Ese fue uno de los botines de guerra que agarró Matamoros, de lo que dejó en su huida Dambrini. Probablemente ya sea que el añil haya sido de esta región de Tonalá, o era el añil que había en Tehuantepec, que él venía regresando para acá la región. Y posterior a la presencia de Matamoros, ¿cómo fue el desenvolvimiento? ¿Qué influencia quedó después de la incursión insurgente novohispana a esta parte del reino de Guatemala? ¿Cómo se podría interpretar? ¿O quedaron algunos elementos humanos, personas quedaron acá de insurgencia, permanecieron cierto tiempo, de ahí se volvieron a regresar? Según lo que se maneja es que sí dejó algunas personas Matamoros en esta región, pero yo creo que con el movimiento que se estaba dando allá en Acapulco y el movimiento insurgente en el centro, en Morelos y en Guerrero, pues lo más seguro que esa gente después se retiró de aquí de Chiapas, ¿no? Pues lograron creo que a finales del 14 lograron recuperar Oaxaca los realistas. Y ya después de que que muere Morelos y que ya habían matado, fusilan a Matamoros, el movimiento insurgente se debilitó mucho. Que ya nada más quedan unas cuantas personas con Guerrero y otras cuantas personas con Guadalupe Victoria en la parte de Veracruz y Altos, ¿no? Entonces, en la parte fuerte del movimiento insurgente, después de que se levantó en armas Hidalgo, y que después también son derrotados y él huye a Chihuahua y también lo matan y lo fusilan. Ya después el que levanta el movimiento fue Morelos y fue un movimiento muy importante que logró vencer y digamos agarrar todo el estado de Oaxaca. Pero después los realistas con el general Félix María Calleja, recuperan. De hecho, es uno de los elementos castrenses, bueno, los soldados que más le da guerra a los insurgentes. Les da una feroz batalla, una feroz resistencia, que temen de que se termine en cualquier momento el movimiento, la insurgencia. Entonces, podemos entender y comprender que la incursión insurgente novohispana es eso que reafirma el traslape histórico entre ambos reinos, ¿no? Podríamos así tener una cierta interpretación de esto, ¿no? Y es que desgraciadamente la provincia de Chiapas y también la Capitanía General de Guatemala no tenían un ejército bien formado. Habían lugares como San Cristóbal, lo que era Ciudad Real, sí, Comitán, que tenían pequeños grupos de ejército, y Quetzaltenango y otros lugares del Salvador, pero un buen ejército bien organizado y instrumentado no lo tuvo. Por eso
le tenían miedo a Matamoros, porque él sí fue el primer ejército. Entonces, la fama de Matamoros llegó aquí a la provincia de Chiapas y a Guatemala, y entonces Dambrini, al saber que venían a desalojarlo, pues sí le tuvo cierto temor a Matamoros. Y pues aunque él traía un ejército de 250 personas de peninsulares, pero pues quién sabe qué tan adiestrados estuvieran, la ¿no? preparación militar que tuvieran, porque a veces eran, te agarramos, vamos a apoyar y vamos a defender, ¿no? Eso es lo que le conoce como la leva, ¿no? Que los metían a la leva y como fuera. Como fuera. Sí, entonces es interesante poder conocer más sobre Mariano Matamoros, que en realidad también era un elemento eclesiástico, ¿no? Era un cura. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? Bueno, es que... Es como, no podemos decir que es una tendencia, porque el cura Hidalgo es quien se le revela al gobierno, al régimen español, y pues sabemos su final, le continúa José María Morelos y Pavón, otro cura. Otro cura. Y pues Mariano Matamoros, que también cura. es otro elemento eclesiástico, si podemos llamarlo así. Sí, pues es que eran las personas más ilustradas, los sacerdotes, los curas, que tenían más conocimiento de... Y la capacidad, de convencer, ¿no? De persuadir por alguna causa, ¿no? Si no decirlo, mover las masas, pero convencerlos, la capacidad de convencimiento por una causa, que en realidad en esa época era pues la independencia, liberarse del mal gobierno, como ellos lo manejaban, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Aunque el ejército, digamos, se supone que este ejército de Matamoros era de criollos, el ejército de Morelos dicen que venían muchos afrodescendientes. Y aquí en Tehuantepec, varios rebeldes insurgentes que se sumaron al movimiento de Morelos, a los insurgentes, eran afrodescendientes de Tehuantepec que se movieron en contra de los peninsulares y criollos de Tehuantepec, pues por la misma situación de sojuzgamiento que tenían. También se supone que hubo indígenas apoyando a los ejércitos insurgentes, pero yo más pienso que los movimientos insurgentes del ejército mexicano que participaron, la mayoría han de haber sido afrodescendientes, excepto Matamoros, que tuvo su ejército de criollos. Pues la mayoría de los que anduvieron apoyando en el movimiento, digamos el mismo Guerrero era afrodescendiente, Morelos eran afrodescendientes que participaron. Aquí en Tonalá se supone que el mancomún del terrero, que era mancomún de mulatos y pardos, se le decía ahí mancomún de milicianos. De milicianos. O sea que yo supongo que estos mulatos y pardos de aquí de Tonalá, del terrero, que se les dieron el mancomún en 1784, el rey Carlos III, pues también se dedicaron aparte de tener ganado, a ser milicianos, o sea, proteger a Tonalá. Aquí había mucho contrabando, ¿no? Por ser el despoblado, ¿no? O sea, esa parte despoblada que implicaba mucho peligro en su tránsito, ¿no? Eso y porque también en los esteros también hasta la fecha ahí pasan cosas de contrabando ilegales. Entonces posiblemente para eso utilizaron a los milicianos. Se supone, no sé qué clase de personas fueron los que fueron a acompañar al cura Luciano Figueroa allá a la raya, ¿no? Si esos 100 tonaltecos, a la mayoría han de haber sido indígenas o posiblemente afrodescendientes. Quizá me voy por la última opción, por la segunda opción, afrodescendientes, quizá. Porque pues los indígenas en esta región escasearon por las cuestiones de clima. También y el ambiente, como se manejaba en unas lecturas malsano por las epidemias, etcétera. Entonces se mermó mucho la población indígena por el calor. Entonces los afrodescendientes eran un poco más resistentes. Por eso yo considero que sí es más opción de que hayan sido afrodescendientes los que acompañaron. El cura Luciano Figueroa estaba muy interesado en apoyar a Dambrini porque él tenía varias haciendas. Ya ves que en esa época los sacerdotes tenían dinero, tenían propiedades, sí. Entonces él tenía la hacienda de los Patos y no sé si otra hacienda por aquí cerca de la cabecera.
de Tonalá. Entonces sus intereses económicos y financieros estaban peligrando. Se veían en riesgo por la presencia, porque eran los saqueadores, venían saqueando. Entonces tenía el riesgo de que vinieran y le quemaran su hacienda, sus propiedades. Y aquí en Macuilapa, ajá, el que estaba de jefe del cuartel general de Macuilapa era un hermano del cura de aquí de Tonalá. Se llamaba Luciano Figueroa y ya es Esteban Figueroa. Uh-huh. Se supone que el poco ejército de Ciudad Real, que era Tiburcio Farrera, el que venía a apoyar a Dambrini para defender en su vida y defenderlo en contra de Matamoros, pero creo que a la hora de la hora, tanto él como ahorita no me acuerdo el nombre de los otros compañeros que venían de Comitán, no llegaron aquí a Tehuantepec ni a Macuilapa a cuerpar. O sea, ya cuando llegaron, si es que tuvieron la intención, ya no llegaron el 19 de abril, que era cuando más los necesitaba Dambrini, ¿no? Y entonces Dambrini pues se regresa, está un tiempo en Guatemala, se vuelve a abastecer. En la segunda visita, ya en 1814, que regresa un año después, ya viene ahí sí con negros, afrodescendientes de Omoa y de Trujillo. Estos negros de Trujillo eran de Haití, de Dominicana, que eran franceses que después se volvieron españoles y salieron huyendo, y España los asiló aquí en esta parte del Reino de Guatemala, de Honduras, en Trujillo. Y entonces esa gente fue la que vino a cuerpar a Dambrini y que llegaron a Tehuantepec. Pero ahí estuvo Dambrini hasta que murió, cerca de 1819, o alrededor de ese año. O sea que estuvo el 14, el 15, el 16, 17, 18, 5 años estuvo protegiendo el reino de Guatemala de las incursiones insurgentes de la Nueva España, ¿no? Y pues meramente de filiación realista, como tal, ¿no? Dambrini. Pues es interesante ir despejando esas dudas con datos certeros e históricos, porque siempre existe esa cuestión, esa incertidumbre entre que dónde fue la batalla de Tonalá, que por qué se dio la batalla de Tonalá, que quiénes fueron los protagonistas de la batalla de Tonalá, el por qué y el para qué de ese suceso. Entonces es importante abordar para poder comprender, maestra. Y pues qué mejor lugar, ¿no? Estamos en un lugar muy emblemático, a la entrada de la población del municipio de Tonalá, pues con la maestra Sofía Mireles Gavito, cronista de esta ciudad, y pues un servidor, Alejandro Martínez Flores, del Archivo Histórico de Tapachula. 2, 1. Sí, fíjate que se me olvidaba decir que en esta batalla de la Raya o de la Chincúa hubo nada más 2 heridos. Uno por el lado insurgente, que fue Mariano Matamoros, que fue herido en un muslo, y el otro fue el capitán Sea del lado realista, uno de los capitanes del grupo de Quetzaltenango. Y nada más, porque no hubo muertos, fue una pequeña escaramuza entre el ejército de Matamoros y el grupo de Dambrini.